Imagina que un líder histórico, famoso por su ingenio y su ironía, se ríe de un tanque que lleva su propio nombre diciendo que lo bautizaron así porque no servía para nada. Ese líder era Winston Churchill, y aunque parecía una broma, lo cierto es que había mucho de verdad en sus palabras. Pero, ¿era realmente tan malo este blindado que terminó cargando con la reputación de su nombre? ¿O detrás de su torpe apariencia de acero se escondía una historia mucho más oscura y complicada? La historia del tanque Churchill comienza en un momento de puro desorden. A finales de la década de 1930, la doctrina británica sobre carros de combate estaba dividida en tres ramas: tanques ligeros para reconocimiento, tanques crucero pensados para maniobras rápidas y ofensivas, y tanques de infantería cuyo objetivo era avanzar junto a las tropas a pie, protegiéndolas y abriendo camino. Esta idea venía arrastrada de las experiencias de la Primera Guerra Mundial, pero resultó totalmente inútil para lo que el futuro inmediato demandaba: la guerra mecanizada moderna. Mientras Alemania apostaba por los Panzer III y IV, modelos versátiles capaces de adaptarse a diferentes roles en el campo de batalla, Gran Bretaña seguía fabricando vehículos diseñados para tareas muy específicas, sin capacidad real de adaptación. Esa obsesión por la especialización se transformaría en un error estratégico fatal que costaría innumerables vidas británicas a medida que la guerra avanzaba. En febrero de 1940, con la guerra en Europa ya en marcha, el gobierno británico emitió un contrato para diseñar un nuevo tanque de infantería pesado, conocido como Proyecto A-20. Lo sorprendente es que aquel vehículo estaba pensado para una guerra de trincheras, como si el alto mando todavía estuviera preparando una reedición de la Primera Guerra Mundial. El A-20 debía portar un cañón de 6 libras o incluso un cañón francés de 75 milímetros montado en el chasis, mientras que en las pruebas preliminares se utilizó la torreta de un Matilda II equipada con un cañón británico de 2 libras. Pero en junio de 1940, tras la caída de Francia, los estrategas británicos finalmente aceptaron la cruda realidad: la guerra de trincheras jamás volvería. El proyecto A-20 fue cancelado, aunque no antes de que se hubieran desperdiciado meses valiosísimos en una idea obsoleta, justo en la hora más oscura del Reino Unido. De esas cenizas nacería un nuevo proyecto, el A-22, que heredaría tanto las carencias como las oportunidades de su predecesor. Se conservaron aspectos básicos de la forma y la estructura, pero el resultado fue un tanque radicalmente distinto a todo lo que había en los campos de batalla, y no necesariamente para bien. Ese prototipo, el A-22, acabaría convirtiéndose en el tanque de infantería Mark IV, más conocido por el apellido de quien lo inspiró, el Churchill. El primer modelo de producción, el Churchill Mark A, salió de la línea de montaje en junio de 1941, apenas un año después de iniciado el proyecto y con pruebas mínimas. El diseño inicial era extraño. En su torreta llevaba un cañón de 2 libras, mientras que en el frontal del casco montaba un obús de 3 pulgadas, pensado sobre todo para lanzar proyectiles de humo. En octubre de 1941, el modelo Mark II reemplazó ese obús por una ametralladora más útil, aunque mantuvo el poco efectivo cañón principal de 2 libras. La urgencia por fabricar en masa reveló una verdad incómoda: en tiempos de guerra, la presión política y la necesidad inmediata solían imponerse sobre el sentido común y las buenas prácticas de ingeniería. El resultado fue que el Churchill entró en servicio plagado de problemas mecánicos, tanto que el propio comandante del Cuerpo Real Blindado lo calificó como el peor tanque que hemos producido hasta ahora. La mala fama no era casualidad. Su fiabilidad estaba arruinada por defectos que hoy parecerían ridículos. La transmisión Marrott Brown, innovadora en teoría, fue lanzada sin apenas pruebas reales. La toma de aire del motor estaba ubicada justo en el camino del barro y la suciedad levantados por las orugas. Y el motor en sí mismo era un experimento improvisado, el Bedford Twin Six, básicamente 2 motores de camión de 6 cilindros unidos para formar un bloque de 12 cilindros, que apenas entregaba 350 caballos de fuerza para mover un monstruo de más de 40 toneladas. El resultado fue un vehículo desesperadamente lento, con una velocidad máxima de apenas 30 km por hora en carretera y mucho menos campo a través. Las averías eran tan frecuentes que, a principios de 1942, unidades completas de Churchill fueron declaradas inoperativas debido a fallos mecánicos constantes. Y aún así, pese a todo, el ejército británico decidió enviarlo al combate. Lo que vendría después revelaría no solo sus puntos débiles más mortales, sino también unas fortalezas inesperadas que nadie había imaginado. El 19 de agosto de 1942 llegaría la prueba de fuego, el debut del Churchill en la desastrosa Operación Jubilee,
el fallido asalto sobre Dieppe. En aquel amanecer gris de agosto de 1942, 29 tanques Churchill del 14º Regimiento Acorazado Canadiense fueron desembarcados en las playas de Dieppe. Desde el principio, la operación fue un desastre. 2 se hundieron al intentar salir de sus lanchas de desembarco. De los 27 que tocaron tierra, solo 15 lograron avanzar unos metros sobre la playa rocosa. Los demás quedaron atascados al instante, las piedras bloqueaban sus orugas y sistemas de suspensión, o simplemente quedaban atrapados frente a los obstáculos de hormigón que los alemanes habían colocado. Ninguno logró atravesar las defensas. Al final del día, no quedaba un solo Churchill operativo en Dieppe. Todos fueron destruidos o capturados. Para los alemanes, aquello fue un regalo inesperado. Tuvieron en sus manos varios ejemplares intactos, lo que les permitió hacer un análisis técnico detallado. Su veredicto fue claro: un blindado poco fiable, con armamento insuficiente y varias vulnerabilidades en el diseño del blindaje. Sin embargo, hubo un aspecto que llamó su atención: la impresionante capacidad de trepar y la resistencia del blindaje frontal. En el Reino Unido, el análisis de la catástrofe de Dieppe llevó a 2 conclusiones vitales. Primero, que el Churchill necesitaba una revisión profunda en lo mecánico. Segundo, que harían falta versiones especializadas para superar obstáculos en futuros desembarcos. Ambas lecciones serían fundamentales para las victorias aliadas que vendrían más adelante. Mientras aún se discutía aquel fracaso, el Churchill fue enviado a un escenario completamente distinto. Octubre de 1942, la segunda batalla de El Alamein. Allí se desplegaron 6 Churchill Mark III mejorados, ahora armados con un cañón de 6 libras. Y lo que sucedió sorprendió a todos. Bajo el fuego enemigo, los Churchill demostraron que podían resistir impactos directos de cañones alemanes de 50 y 75 milímetros sin ser perforados. Algunos recibieron múltiples disparos y siguieron avanzando. Ese desempeño inesperado cambió por completo la percepción del tanque. Se inició un programa de mejoras a gran escala. La producción de nuevos blindados incluso se frenó para concentrarse en modernizar los que ya estaban fabricados. Para febrero de 1943, las modificaciones empezaron a dar frutos. En el desierto africano, 2 Churchill Mark III protagonizaron un hecho que se volvió legendario. Avanzaron más de 300 metros bajo fuego enemigo, destruyeron una batería antitanque de 88 milímetros, subieron una colina considerada imposible para vehículos y desde allí arrasaron 4 cañones más, 2 Panzer III y una veintena larga de vehículos alemanes. Una hazaña impensable meses antes. A medida que la guerra avanzaba, quedó claro que el Churchill había encontrado su escenario ideal: las montañas de Italia. Allí, su lentitud dejaba de ser un problema y su capacidad de trepar pendientes imposibles lo convertía en un arma decisiva. Los modelos Mark III, Mark D y Mark V ofrecían distintas combinaciones de armamento, incluyendo obuses de 95 milímetros y cañones de 75 milímetros, que daban flexibilidad contra distintos objetivos. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue su movilidad en terrenos donde los alemanes creían que los tanques no podían llegar. Durante la ofensiva contra la línea gótica en 1944, hubo Churchills que alcanzaron posiciones tan inaccesibles que solo podían ser reabastecidos con mulas. Allí, la supuesta debilidad de su escasa velocidad se volvía irrelevante. Además, en Italia demostraron algo sorprendente: podían operar sin interrupción hasta 2 semanas seguidas sin sufrir grandes fallos mecánicos. Para un tanque que había comenzado siendo un cúmulo de problemas, era un salto impresionante. Hacia 1944, la fiabilidad del Churchill ya rivalizaba con la del Sherman, pero con la ventaja de un blindaje más robusto y mejor rendimiento fuera de carretera. Esto animó a los ingenieros británicos a convertirlo en una especie de navaja suiza sobre orugas. Así nacieron las variantes conocidas como los Fannies de Hobart. El Churchill se transformó en múltiples versiones adaptadas para tareas específicas: el Havre, con un mortero petard de 290 milímetros que disparaba proyectiles explosivos apodados tacho de basura volador, capaces de destrozar búnkeres de hormigón a corta distancia; el Crocodile, armado con un lanzallamas conectado a un remolque blindado lleno de combustible, y otras variantes diseñadas para tender puentes, abrir caminos en campos minados o rescatar vehículos averiados. Lo curioso es que, aunque eran útiles, algunos historiadores señalan que estas versiones no nacieron por la supuesta versatilidad del Churchill, sino porque en su función original había fracasado, y el ejército británico se empeñó en encontrarle nuevos papeles para justificar su existencia. De cualquier forma,
Esas modificaciones jugaron un papel esencial en el día D en las playas británicas y canadienses. Los Churchills abrieron paso entre obstáculos, destruyeron defensas y acompañaron de cerca a la infantería, salvando incontables vidas. A finales de 1944 entró en servicio el Churchill Mark VII, la versión más pesada y mejor blindada de todas. Su blindaje frontal alcanzaba los 152 milímetros, más grueso que el del temible Tiger A. Sin embargo, seguía limitado por su cañón de 75 milímetros, claramente inferior al 17 libras montado en los Sherman Firefly, que eran mucho más adecuados para enfrentarse a los tanques pesados alemanes. Al final de la guerra, el Churchill había pasado de ser considerado un fracaso a convertirse en uno de los tanques británicos más producidos y modificados. Incluso se desarrolló su sucesor directo, el A-43 Black Prince, que montaba el cañón de 17 libras y un blindaje aún más sólido. Pero el Black Prince, aunque poderoso, resultó demasiado pesado y lento para los nuevos tiempos. El futuro ya no estaba en los tanques de infantería, sino en un concepto revolucionario, el carro de combate principal. Y ese camino llevaría a la creación del Centurión. El Churchill, con todos sus defectos iniciales, dejó una huella imborrable. Para llegar a convertirse en un tanque aceptable, tuvo que costar la vida de muchos de sus tripulantes, quienes pagaron con sangre las lecciones que la ingeniería y el mando militar aprendieron a la fuerza.